Muy buenas noches con todos. Los saluda Emilio Candela Jiménez, secretario ejecutivo del Instituto Río Agüero de la Universidad Católica. El instituto les da la bienvenida y les agradece su presencia y participación en este evento titulado Visualidad y Política a través del humor gráfico. Este es un evento organizado por el Grupo de Investigación de Historia Política del Perú Republicano del Instituto. Y lo hacemos pensando que la historia política en nuestro país se ha trabajado tradicionalmente con las fuentes documentales, escritas, pero que ya es hora de incorporar también las fuentes visuales. Por eso es que surgió la iniciativa de presentar este evento con 3 destacados especialistas que nos van a hablar sobre la utilización de imágenes, caricaturas, en diferentes momentos, coyunturas de nuestra historia republicana. La metáfora y los símbolos siempre han desempeñado un papel importante en la política a lo largo de la historia de la humanidad, y la propaganda visual ha sido pues fundamental en muchos casos. Por eso es que creemos muy importante el presentar estos aportes que nos permitirán abrir nuevas rutas de investigación utilizando diferentes tipos de fuentes visuales, ya sea las caricaturas, la fotografía, los afiches, el cine. Y por eso es que, bueno, vamos a iniciar esta charla, pero también esperamos que en los próximos meses, ya el próximo año también, podamos continuar presentando este tipo de eventos para ir presentando nuevas propuestas metodológicas en el tratamiento de la historia política en nuestro país. Vamos entonces a empezar este evento, para lo cual quiero recordar algunas breves indicaciones que deben ser tomadas en cuenta. Mantener sus micrófonos y cámaras apagados, lo cual permitirá escuchar con claridad a nuestros expositores. Podrán formular sus preguntas y comentarios a través del chat que tenemos disponible en esta plataforma. Y luego yo me encargaré de transmitírsela a nuestros ponentes en un espacio que tenemos reservado para eso, justamente. Vamos a empezar entonces presentando a nuestra primera expositora, que es Cristabel Rocarrey. Ella es historiadora e investigadora, especialista en la relación entre visualidad y política en América Latina. Es licenciada en Historia y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de París, la Sorbona, y egresada de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad King's College London. En el 2014 obtuvo su doctorado en esta misma universidad con una tesis que analiza la producción de imágenes políticas en el Perú entre 1967 y 1980, que se titulaba Monadas y Manu Militari, mandatarios e identidad nacional en los discursos políticos peruanos. Es autora de 2 libros, justamente, La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y La caída visual de Fernando Belaúnde Terry y Francisco Morales Bermúdez. Entonces, empezamos cediéndole el uso de la palabra a Cristabel Rocarrey. Bueno, gracias por la introducción. Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar entonces hoy día sobre la revista Monos y Monadas y cómo se convirtió esta en un arma política contra el gobierno de Morales Bermúdez a finales de los años 70. El golpe de Estado del general Francisco Morales Bermúdez, el 29 de agosto de 1975, que inaugura la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, inicia un periodo visual en el que vemos desaparecer la propaganda política que el gobierno de Juan Velasco Alvarado había instaurado a través de organismos como la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria y de Sinamos, y reaparecer el género de la caricatura como herramienta para realizar comentarios críticos sobre el jefe de Estado y su proyecto nacional. Esta reaparición no se manifiesta inmediatamente después del golpe de Morales Bermúdez, sino casi 3 años después, el 27 de abril de 1978, a través de la revista Monos y Monadas, quincenario festivo y de caricaturas. Esta revista, originalmente creada por Nicolás Leonidas Yerovi en 1905, es retomada por su nieto, el periodista Nicolás Yerovis Díaz, casi 73 años después.
El objetivo, similar al de la primera publicación, es hacer reflexionar al público y comentar con ironía sobre lo que ocurre en el país. En 1905, los dibujos y caricaturas eran denominados comúnmente como monos, y se decía sarcásticamente que los escritores escribían monadas. Por eso los creadores de la revista decidieron llamarla Monos y Monadas, y combinar la caricatura con los textos satíricos. A finales de los años 70, Nicolás Yerovi y Antonio Cisneros convocan entonces a diferentes escritores y artistas, entre los cuales se encuentran Juan Acevedo, Lorenzo Sores y Luis Freire. Empezaron como 5 miembros, pero rápidamente se sumaron nuevos integrantes, como Rafa León, Fedor Larco, Salvador Velarde, Mario Hacha, Marisa Godínez, Carlos Tovar, Eduardo Morel o Alonso Núñez. Los miembros de la revista se caracterizaron principalmente por ser un grupo de intelectuales de izquierda y en algunos casos por ser revolucionarios desilusionados que habían participado en el gobierno de Velasco y que ahora se tornaban contra el poder militar. A pesar de que en la revista se encuentran caricaturas satíricas de diferentes líderes políticos, como Fernando Belaúnde Terry, Luis Bedoya Reyes o Víctor Raúl Haya de la Torre, el objetivo principal de la revista era criticar al gobierno y en particular a la presidencia, mostrando a Morales Bermúdez como un líder impopular e ineficaz. Durante 2 años, entre 1978 y 1980, la idea de una nación militarmente ordenada que el gobierno de Velasco había promocionado es criticada con el fin de apelar a un retorno a la democracia. Durante este periodo, la caricatura es utilizada para emprender una campaña de desprestigio constante contra Morales Bermúdez, y para ello la revista establece 2 temas principales en su producción editorial: la situación política del país y la responsabilidad que tiene en esta Morales Bermúdez. Las huelgas, la presentación de los militares como individuos contrarios a la libertad de expresión y de prensa, las alusiones a la dipsomanía y al despotismo del presidente, son algunos de los elementos mencionados por el quincenario para convencer a los lectores de la necesidad de una desarticulación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando retoman los derechos de la revista, Nicolás Yerovi utiliza un formato más grande que el de la publicación original. En comparación, por ejemplo, con un semanario de ese momento llamado La Olla, el espacio del cual disponía Monos y Monadas era casi el doble. Los 29.7 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo, sumados a las imágenes de las portadas, implicaban una gran visibilidad pública una vez expuestas en los kioscos. Pero a diferencia de otras publicaciones, como El Comercio, La Prensa, Monos y Monadas tuvo una capacidad de difusión mucho más restringida. La revista solo se vendía a 15.000 lectores. Sin embargo, se puede deducir que el impacto de Monos y Monadas no puede calcularse únicamente en función al número de ejemplares vendidos, puesto que los kioscos como espacio de encuentro desempeñaban un rol importante también. A través de estos, el público tenía acceso tanto a las primeras páginas de los periódicos como a las portadas de las revistas, en donde siempre aparecía una caricatura. Yerovi Díaz también comenta cómo en algunas universidades, como en la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los kioscos alquilaban ejemplares del quincenario a los estudiantes, lo que deja suponer que las imágenes de Monos y Monadas no solo fueron vistas por las personas que compraban la revista, sino también por los que la alquilaban. Ahora, la pregunta es saber cómo logra surgir Monos y Monadas dentro de un contexto caracterizado por la censura y la restricción de las libertades. La razón por la cual el gobierno aceptó la publicación de esta revista es porque se considera esta como una reapertura y no como una nueva publicación. En ese momento, si uno quería sacar una revista nueva, tenía que pedir un permiso y podía demorar años. Y este fue uno de los motivos por los cuales Yerovi decidió reeditar Monos y Monadas. Se aprovechó entonces la popularidad del Monos y Monadas original para promocionar la publicación como una revista costumbrista, que tenía como objetivo alegrar el momento nacional, y no como una plataforma de crítica al gobierno como se terminó convirtiendo. Si el gobierno no cerró Monos y Monadas, es porque Morales Bermúdez, a partir de 1978,
quiso presentarse como el líder de un régimen a favor de la democracia y de la libertad de expresión. En mayo de 1978, Morales Bermúdez afirma, por ejemplo, cito: "Tenemos actualmente en el Perú la libertad de expresión quizás más grande que ha habido en los últimos 50 años de nuestra independencia. Esa libertad de expresión la hemos dado nosotros". Fin de cita. En un dibujo del 7 de diciembre de 1978, Monos y Monadas satiriza la imagen de un gobierno a favor de la libertad de expresión, mostrando cómo el régimen busca controlar las opiniones vertidas en los medios de prensa. En esta portada, Lorenzo Sores se burla de Morales Bermúdez, presentándolo como un lobo disfrazado de niña, como el personaje del cuento infantil de los hermanos Grimm, La Caperucita Roja. El presidente aparece con botas de militar, dientes filudos y garras, y con un disfraz compuesto por una capa, un vestido y una canasta. La caricaturización de los políticos como animales es uno de los recursos más empleados por los caricaturistas, y eso se debe a que los animales tienen, a raíz de las fábulas populares, una personalidad determinada que se puede transferir visual o verbalmente a los seres humanos. La asociación de Morales Bermúdez a un lobo tiene como objetivo vincularlo a las características que definen popularmente a este animal como un personaje maléfico. Desde un punto de vista imaginario, la sátira animal excluye de la esfera humana a los líderes políticos, los separa de la comunidad de la cual forma parte el público lector y los presenta como personajes salvajes, dominados más por los instintos que por la razón. La frase "garantizamos la plena libertad de expresión", pronunciada por Morales Bermúdez a través de un globo con rabillo, debe ser interpretada entonces por el lector como un engaño, cuando se tiene en cuenta la personalidad del lobo en el imaginario colectivo, y particularmente en el cuento de La Caperucita Roja. El titular de esta portada, que aparece en rojo, 22.339 cuentos inmorales, alude al número de un decreto ley promulgado por el gobierno en 1978, que modificaba el Código de Justicia Militar. Además de presentar esta ley como otro engaño gubernamental, al asociarle el término cuentos, en el sentido de mentiras y artimañas, el adjetivo inmoral que añade el quincenario, y que puede ser considerado como un juego de palabras con el apellido del presidente, Morales, sugiere que el gobierno tiene una política de Estado que incumple con las normas éticas. El titular de la revista también hace alusión a una película peruana, Cuentos Inmorales, una comedia que se estrenó exitosamente en 1978, poco antes de la publicación de esta portada. Enfatizando la idea de una división entre la sociedad civil y el poder militar, la revista también publica una serie de imágenes que evocan la organización de protestas y huelgas en el país, por diferentes sectores de la sociedad, y que muestran cómo el gobierno se ve enfrentado a la presión de las masas. Para contrarrestar la recesión, el régimen había buscado aplicar diferentes medidas de austeridad, como la congelación de los sueldos y la suspensión de los subsidios a los productos de consumo básico, lo que resultó en un llamado a los partidos políticos y de la CGTP para protestar contra el gobierno en julio de 1977, desencadenándose uno de los paros más importantes del país en décadas. Menos de un año después, en mayo de 1978, 1 millón de personas participan en otro paro, que dura 2 días, para protestar por las políticas económicas que busca implementar el régimen, así como por el encarcelamiento de líderes sindicales. Un año después, la CGTP convoca otro gran paro nacional, pero esta vez el Ministerio del Interior advierte que el gobierno va a hacer todo lo posible por mantener el orden y la tranquilidad pública, e informa sobre las consecuencias que van a recaer sobre las personas que participen en estas protestas. Durante días, el gobierno pone en marcha una campaña de disuasión con comunicados en los medios de prensa e intervenciones televisivas y radiales en las que se manifiesta que el paro está atentando contra la estabilidad del país y su recuperación económica. Se arresta a líderes sindicales, se declara estado de emergencia en todo el territorio nacional y se prohíbe la publicación de diferentes revistas y diarios como Unidad, Marca, Amauta, Cunan, X, El Tiempo y ABC. El temor del régimen por los levantamientos populares queda así en evidencia.
Este ambiente es el que busca reflejar la portada de Monos y Monadas el 4 de enero de 1979, en la que aparece Morales Bermúdez en el asiento trasero de un automóvil oficial estupefacto, frente a la pregunta de su chofer. ¿Paro, general? A través de un juego de palabras, Carlos Tovar utiliza un quid pro quo, un recurso dramático frecuente en el teatro que alude a los malentendidos y equívocos que pueden surgir entre diferentes personas. Mientras que el chofer se refiere a la detención del automóvil y se dirige al presidente a través del término general, en alusión a su rango en el ejército, Morales Bermúdez interpreta la pregunta como una referencia a la huelga nacional decretada por la CGTP. En esta portada vemos que la tipografía es importante, que las letras en las palabras pronunciadas por el conductor sean de gran tamaño es una manera de transmitir un tono asertivo. La pregunta pronunciada por Morales Bermúdez aparece en cambio en una tipografía irregular, lo que sugiere temor e incertidumbre. Los signos de puntuación también tienen un rol fundamental, puesto que contribuyen a la comprensión del juego de palabras. Sin los signos de interrogación o la coma entre la palabra paro y general, el lector podría malinterpretar la frase del conductor, tal como lo hace Morales Bermúdez. Vemos al presidente sorprendido, inclinado sobre el asiento delantero y rodeado de líneas continuas en señal de preocupación. El contorno en zigzag del globo con rabillo, donde aparece la pregunta de Morales Bermúdez, enfatiza el miedo que tiene el jefe de Estado frente a las revueltas populares. La caricatura busca generar entonces una toma de conciencia en el lector sobre el impacto que tienen estas huelgas en la estabilidad del gobierno, ya que la reacción de Morales Bermúdez indica que estos paros son considerados seriamente por el régimen, como un despliegue popular de fuerza y descontento. En estos años, las revistas adquieren mayor protagonismo que los diarios. Esto se debe en parte a la ley de prensa, promulgada en 1974 durante el gobierno de Velasco, que implicó la expropiación de los principales diarios del país e hicieron que esos transmitieran mensajes oficiales. Esta expropiación les permitió adquirir a las revistas una mayor importancia periodística, puesto que era en ellas en donde se hallaban columnas críticas sobre los principales temas políticos, económicos y sociales del país. Por ello, la relación entre las revistas y el gobierno de Morales Bermúdez fue siempre difícil. Para que pudieran publicar, los directores de las revistas tenían que abstenerse de atacar al presidente o de fomentar la oposición contra el régimen, y si no seguían estas instrucciones, corrían el de ser clausurados. Basándose en un hecho real, el 5 de julio de 1979, Monos y Monadas publica otra caricatura sobre la libertad de expresión, dividida en una secuencia de 3 viñetas sin recuadro. La caricatura replica así la conferencia de prensa que llevó a cabo Morales Bermúdez en visita oficial a Buenos Aires el 15 de junio de 1979, en donde sacó una revista de Monos y Monadas, con su caricatura en la portada, para demostrar a los periodistas internacionales que existía libertad de prensa en el Perú. Firmando con el seudónimo Cándido, Lorenzo Sores introduce 3 viñetas para dar forma a un acontecimiento sucesivo. De perfil, el presidente aparece en toda la secuencia sosteniendo la revista de Monos y Monadas en la que figura impreso su rostro. La primera viñeta presenta a Morales Bermúdez diciendo la frase que pronunció durante dicha conferencia en Buenos Aires. Cito: "Esta revista, señores periodistas extranjeros, es una muestra que en el Perú hay libertad de prensa". Los textos que siguen son inventados por el caricaturista y tienen como objetivo darles un sesgo irónico a estas declaraciones. En la segunda viñeta, Morales Bermúdez afirma que la revista Monos y Monadas ha sido requisada, perseguida, enjuiciada y hasta le han puesto bombas. Y esto debe considerarse ambiguamente como una contradicción entre sus palabras y su accionar político. Si Osores agrega esta frase, es porque en esos años el gobierno había llevado a cabo una persecución política hacia la revista. El director de Monos y Monadas, Nicolás Yerovi, había pasado a la clandestinidad luego de ser acusado de difundir imágenes de mujeres desnudas en la revista. Y varios artistas y escritores afirmaban sufrir presiones políticas. En la última viñeta, que funciona como punchline, tanto visual como verbal,
El presidente, con una lágrima de impotencia en el rostro, sentencia: y sigue saliendo. Esta última viñeta no solo genera un efecto humorístico debido al llanto, sino también a la ironía que yace en que Morales Bermúdez parezca admitir involuntariamente, a través de su expresión facial, su verdadera postura respecto a la libertad de prensa. El presidente es entonces ridiculizado y presentado como un jefe de Estado que busca engañar a la población y a los medios de comunicación, pero que a pesar de su poder no lo logra. Hasta el final del mandato de Morales Bermúdez, el tono agresivo y virulento de los primeros años de Monos y Monadas se atenúa, como lo vemos en una portada del 17 de enero de 1980, en donde el presidente ya no es un lobo disfrazado de Caperucita Roja, sino más bien un ciudadano común que busca sin éxito encontrar serenidad y paz en el seno de su hogar. En la portada, Morales Bermúdez está en una bata a rayas sobre un sillón en la sala de su casa, desposeído de su estatus presidencial. El aún mandatario de la República es representado siguiendo los acontecimientos políticos del país frente al televisor, como cualquier ciudadano. Percatándose de la intrusión, el presidente responde a los periodistas y caricaturistas de Monos y Monadas con indignación: esto es el colmo, ¿y ahora por qué me sacan en carátula? A través de este comentario, el quincenario busca presentar a un Morales Bermúdez que cree carecer él mismo ya de toda relevancia política. La crítica y la sátira de los dibujantes de Monos y Monadas no cesan, sin embargo, del todo, como lo demuestran la botella de whisky y el vaso con cubos de hielo sobre una mesa junto a él, que recuerdan su caricaturización como un bebedor. Si bien es difícil calcular el impacto de las caricaturas satíricas de Monos y Monadas en la política del país, se puede suponer que estas contribuyeron a crear un desafecto por el gobierno y la figura presidencial. Durante 2 años, Morales Bermúdez es criticado constantemente, desarticulando el pensamiento que buscó construir la propaganda de Cinamos de un gobierno militar poderoso y estable. En estas caricaturas vemos cómo Morales Bermúdez aparece como un lobo o un gorila que miente y engaña a la población, o como un enfermo mental atado a la camilla de un hospital psiquiátrico. Estas imágenes condensan la información y los significados complejos en escenas simbólicas e impactantes, sin recurrir a una argumentación o razonamiento elaborado. Las caricaturas en Monos y Monadas permiten la formulación de discursos simples, agresivos y directos, que difícilmente hubieran podido realizarse a través de columnas o artículos. La caricatura demuestra así su rol clave en la transmisión de opiniones que la prensa escrita no puede reproducir, sea por razones legales, sea porque tiene que acoplarse a la imagen de un periodismo responsable. Gracias. Ok, muchas gracias a Cristabel por esta interesante presentación sobre el quincenario Monos y Monadas en la época de la segunda fase de la dictadura militar en nuestro país, ¿no? Y bueno, hay varias imágenes interesantes ahí que me imagino luego se podrán comentar. Vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, que es Omar Ceballos, el cual ejerce el periodismo desde hace más de 40 años como editor de suplementos en los diarios Correo y Expreso. En los últimos 15 años ha dedicado mucho tiempo a la investigación periodística y a escribir crónicas como freelance. En 2010 publicó el libro Trazos y Risas, los caricaturistas arequipeños, y 3 años después, el libro Los acuarelistas arequipeños 1840-1940. En 2016 publicó el libro La Pinacoteca del Museo Municipal de Arequipa, Guillermo Segarra Meneses, y actualmente publica una columna de opinión en Diario Correo, ¿no? Su último libro es Hemingway Desconocido, 4 crónicas desconocidas sobre este escritor en el Perú y el mundo. Entonces, le cedemos el uso de la palabra a Omar Ceballos, quien nos va a hablar sobre un panorama, ¿no?, de la caricatura política en el Perú. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, Emilio, por la presentación. En efecto, yo a lo largo de muchos años he estado investigando también acerca de la caricatura. Es un tema
que me interesa muchísimo, no solo porque soy caricaturista, he trabajado como caricaturista político en Correo durante muchísimos años, sino porque a lo largo de la investigación he sostenido siempre que que la caricatura en el Perú ha sido fundamentalmente política, a diferencia de otros países donde los caricaturistas dedicaban su arte a distintas áreas, como el humor en blanco en general, el humor erótico probablemente. En el Perú la caricatura ha sido fundamentalmente política, y eso es un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición con las diapositivas que les voy a mostrar. A ver, vamos a verlas, Emilio, por favor. Hola. ¿Aló? Pasa a la siguiente, por favor. Ok. Esta es probablemente, la anterior. Esta es probablemente una de las publicaciones más antiguas que se tienen registro en el Perú, porque se trata de unas litografías. Son unas litografías que se publicaron en un álbum que se llamó Adefesios, publicadas entre 1850 y 1860, por un editor francés de apellido Villiers. En esa época probablemente muchos de los dibujantes que venían al Perú, incluso algunos artistas de gran renombre como Rugendas, por ejemplo, dejaban muchos dibujos a lo largo de su trayectoria, eran los llamados pintores viajeros, llevaban muchos dibujos. Y entonces la gente, para comprar estos dibujos, lo que hacían eran reproducciones en litografías que luego las vendían en unos álbumes. Uno de estos álbumes es justamente de caricaturas hechas por un dibujante que curiosamente también firmaba como Cándido. No se ha podido establecer quién fue realmente ese caricaturista, pero lo más probable es que, como suele suceder, y lo voy a mostrar luego en las siguientes imágenes, es que estos caricaturistas eran utilizados para hacer caricaturas por encargo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una caricatura de lo que probablemente fue un alcalde de Lima, que tenía un pie de página que se llama Gratitud de los Gallinazos. Fíjense que como al parecer no recogían la basura en Lima y se ve un burro muerto al fondo y muchos gallinazos que abundaban, como actualmente todavía existen en Lima, y entonces hacen una caricatura muy irónica sobre la gratitud de los gallinazos por tener la basura a su disposición, ¿no? Y ven al alcalde ahí con una habano en la mano, con un paraguas, una sombrilla, bueno, con los pies arriba, bueno, un poco en una actitud plácida, como no haciendo nada, ¿no? Es una crítica muy feroz a lo que fue probablemente la gestión de este alcalde. Vamos a la siguiente imagen. Y vamos a ver también otra de las caricaturas que se publicaron en este álbum llamado Adefesios. Vemos la siguiente, por favor. Hola. Pasemos a la siguiente, por favor. En esta vemos también otra imagen titulada Pesando los hombres públicos, ¿no? Esto fue un juicio popular a los castillistas. Hay que recordar que este álbum fue publicado en la época del primer gobierno de Ramón Castilla y también parte del gobierno de Echenique y el segundo gobierno del mandato de Castilla, ¿no? Eran 24 litografías que se publicaron en este álbum. Y aquí vemos una de ellas que es justamente el juicio popular, donde se ve a un político probablemente que representa la opinión pública, enjuiciando de alguna manera lo que pasó a otro político, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta es otra publicación que se llamó El Murciélago, editada por Manuel Atanasio Fuentes, un gran periodista que en aquellas épocas se dedicaba mucho de su labor periodística a la sátira. Él publica este libelo, digamos, que llamado El Murciélago en 1879, y allí nunca dejó títere con cabeza. En realidad él criticaba a todos los políticos que habían, y aun cuando él no era un dibujante, sí incluía muchos de los dibujos que probablemente habían o encargaban a otros caricaturistas. Este semanario era básicamente anticastillista, estaba en contra del gobierno de Castilla y dedicaba gran parte de sus páginas a criticarlo, a criticar toda su gestión, básicamente, ¿no? En aquella época muchas publicaciones políticas había que dedicaban gran parte de sus páginas a reproducir caricaturas. Esto nos lleva a pensar en efecto que la caricatura siempre estuvo vinculada a la política, ya sea porque los caricaturistas se prestaban para ello,
los contrataban para atacar a sus oponentes políticos, o porque los propios partidos políticos y políticos fundaban sus propias publicaciones para atacar a su contrincante. Vamos a ver en la siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí vemos otra publicación que se llamó justamente La Caricatura, en 1892, que era un pasquín pierolista, ¿no? Esto demuestra un poco lo que les estaba comentando anteriormente. Se le ve al fondo a Pierola con las manos en alto, como en símbolo de, digamos, de triunfo, ¿no? Esto un poco demuestra lo que les comentaba, es decir, estas publicaciones salían a la luz para apoyar a un político. Pirola probablemente destinaba gran parte del dinero del Estado para hacer publicaciones en su favor, para que no lo criticaran, para salvar un poco su pellejo, mientras habían otras publicaciones que lo criticaban duramente. Era una guerra de publicaciones que se hacían a través de la caricatura. Vamos a la siguiente. Esto sucede, bueno, a raíz de esto es por supuesto una mirada muy rápida de cuántas publicaciones hubo, pero hubo muchísimas publicaciones dedicadas a la sátira política y que muchas duraban probablemente poco tiempo y luego las cerraban y aparecían otras. Hasta que llega a la escena, digamos, del arte de la caricatura, un arequipeño llamado Julio Málaga Grenet. Es lo que probablemente llama Ada María Llosa, una historiadora que hizo un estudio muy profundo sobre este gran caricaturista y lo que llamó el nacimiento de la nueva caricatura en el Perú. Con la llegada de Málaga todo cambia, porque Málaga en realidad era un genio, era no solamente un gran ilustrador, un gran caricaturista, que no había pasado por una escuela de bellas artes porque no existía en aquella época, que se recibió algunos cursos de arte probablemente, pero tenía el talento en sus manos y se convirtió en el caricaturista más importante que ha tenido este país y que lamentablemente no ha sido tan reconocido como debería, ¿no? Vamos a ver algunas de sus publicaciones en las siguientes imágenes, pero quiero decir que, ¿por qué es tan importante la aparición de Julio Málaga Grenet? Porque él no solo llega a Lima muy joven, sino que empieza a ser, digamos, llamado por varias publicaciones importantes en Lima, no solo porque era muy bueno dibujando, sino porque no solo obedecía a hacer caricaturas que le ordenaban o que le encargaban, sino que hacía caricaturas propias. Ese es creo que ahí hay un hito importante porque él hace que empiecen a entenderse al caricaturista como alguien que entiende el juego político desde su propia perspectiva, sin necesidad de ser parte de un encargo, como eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de los años. Veamos las siguientes, por favor. Y ahí vamos a ver varias de sus publicaciones. Estas son sus primeras caricaturas. Esta publicada en la revista Actualidades es probablemente la primera que él hizo y que vio en una portada. Como ven, estas publicaciones dedicaban las portadas a poner caricaturas de gran formato porque lo que buscaban era precisamente hacer que llamara la atención de los lectores y utilizar la caricatura como un arma muy filosa para criticar a sus oponentes. Esto es un fotograbado y ya empieza a llegar la tricomía en esos momentos y eso le da también un aporte importante porque los caricaturistas ya no solo podían dibujar en blanco y negro, sino también utilizar el color, ¿no? Y es lo que ya llamamos también la prensa ilustrada. Aquí son dos de caricaturas importantes de Julio Málaga, que son las primeras que él publicó. Era muy joven, tenía 18 años aproximadamente. Veamos las siguientes. Y aquí viene la primera etapa de Monos y Monadas, como ha reseñado también Cristabel. Málaga hace amistad con Leonidas Yerovi, que era un poeta reconocido, un periodista, y ambos deciden fundar la revista. Ellos realmente conciben la revista Monos y Monadas en 1906. Y por supuesto Málaga se encarga de las portadas y él empieza a hacer las portadas de Monos y Monadas y empieza a tener una gran importancia esta publicación porque dedicaba casi toda su edición a la crítica política. Y Málaga, por supuesto, aprovechaba. Aquí vemos, por ejemplo, esa portada en el Día de los Difuntos a un político que está llorando como una plañidera, digamos, en un cementerio y dice, aquí yace el proyecto de reforma de la ley electoral.
Como ven, las cosas no han cambiado muchísimo, a pesar de que eso fue en 1906. Pero eso era un poco lo que pasaba en aquellos momentos y Málaga se encargaba de satirizarlo a través de su arte. Como ven, aquí ya no hay el encargo de un director de una publicación a decirle, oye, quiero que hagas una caricatura para criticar a tal o cual político. Aquí ambos talentos, en el caso de Leonidas Yerovi, el poeta, y el dibujante Julio Málaga Grenet, digamos, hacían posible que podían criticar lo que ellos querían criticar. ¿Sí? Fijaban un punto de vista que hace que marque un hito en la concepción de la caricatura política desde la perspectiva de los caricaturistas. Veamos la siguiente, por favor. Aquí vemos ya la llegada del color, ¿no?, a las publicaciones, porque aparece la revista Variedades, que tuvo, por supuesto, una larga publicación. Eso fue en 1908 y, por supuesto, fue llamado Málaga Grenet para ilustrar las portadas de esta publicación, que tuvo muchísimo éxito porque ya apareció el color, ¿no? Esta publicación fue fundada por Clemente Palma, hermano de Ricardo Palma, y encargó las portadas, por supuesto, a Julio Málaga Grenet, que se convirtió en el caricaturista de moda. Él era llamado para ilustrar todas las portadas de las publicaciones que hubiera. Y Málaga, por supuesto, enriquecía todo su bagaje a través de estas publicaciones porque le permitían dar cierta libertad a expresar lo que él sentía y lo que él pensaba sobre la política. Muchos de quienes conocieron a Málaga Grenet dicen que él no solamente era un gran caricaturista, sino que además tenía una capacidad para satirizar los momentos políticos con una lengua muy filosa y que además se encargaba de muchas veces de contar historias recreadas con su propia imaginación. Aquí podemos ver un poco del aporte de Málaga, no solamente en el color, sino en la concepción, porque Málaga no solamente es un genio a nivel estético, sino que además plantea sale, digamos, de los esquemas de la caricatura cuadrada en un espacio determinado, sino que hace, digamos, un diseño de portada. Como vemos en la revista, en la portada esta que está del lado derecho, vemos un círculo, ¿no?, una circunferencia, y cómo los elementos, los personajes salen de ese círculo, haciendo que estéticamente se vea distinto a lo que normalmente estábamos acostumbrados a ver. Y eso lo convierte a Málaga en un visionario, digamos, un artista muy completo que hasta ese momento no se había visto. Dicho sea de paso, estas portadas hacen que hubiera luego seguidores de Málaga que intentaron copiar su estilo, ¿no? Veamos las siguientes. Este es Don Lunes, otra de las publicaciones que en ese momento se publicaron. También fue fundada por el famoso periodista Federico More en 1918. Y ahí empiezan a aparecer otros caricaturistas de la saga de Málaga, como de Benavías Gárate, ¿no? También un arequipeño que se asentó en Lima y que siguió toda la escuela de Málaga. Veamos la siguiente, por favor. Y aquí aparece otro arequipeño, curiosamente, el famoso pintor y caricaturista Jorge Binatea Reynoso, porque aparece en la revista Mundial, que fue fundada por el periodista Andrés Aramburu, que empieza un poco a hacerle la competencia a la revista Variedades. Tenía un formato mayor, un poco más grande, todavía no utilizaba el color, después lo viene a hacer, pero empieza a ser una revista un poco más digamos, de variedades, de distintos temas, incluso temas sociales. También tocaba temas políticos, pero como ven, ellos le daban importancia a la caricatura en la portada. La caricatura siempre fue un elemento fundamental para presentar las publicaciones, porque llamaba muchísimo la atención. Esta revista era una revista que inicialmente era muy crítica de los gobiernos de Leguía. Aquí lo vemos a Leguía, por supuesto, en el lado izquierdo. Y probablemente Binatea lo que aporta a la caricatura política es su enorme capacidad para retratar a los políticos, para lograr caricaturas de un extraordinario nivel de parecido, con pocos rasgos, ¿no? No olvidemos también que Jorge Binatea en ese momento ya estaba en la Escuela de Bellas Artes, incluso se gradúa con honores porque él gana la medalla de oro en la Escuela de Bellas Artes y muere muy joven, pero sin embargo alternaba sus estudios en la escuela con este trabajo que tenía en la revista Mundial haciendo las portadas, probablemente porque necesitaba dinero para sostenerse aquí en Lima. Veamos las siguientes, por favor. Luego aparecen otras publicaciones
como muchas, estamos haciendo una mirada muy rápida. Esta es la revista Rochabús, que aparece en el año 58, dirigida por un periodista, Guido Monteverde, que después se hace muy famoso haciendo columnas de espectáculos. Pero él dirigió esta revista, que se llamó Rochabús, y le da espacio a otro caricaturista arequipeño, que se llamó Guillermo Osorio. Guillermo Osorio empieza publicando sus dibujos en esta revista, que era de pequeño formato, probablemente digamos, la mitad de una A4, ¿no? Que utilizaba dos colores, ¿no? Dos o tres colores. Era una revista que criticaba constantemente al APRA, pero también a otros partidos políticos, pero le dio espacio muy importante a un caricaturista que probablemente se convertiría luego en uno de los más importantes caricaturistas políticos que ha tenido también el país. Y mucho más contemporáneo, por supuesto, como es Guillermo Osorio, y lo vamos a ver luego en otras publicaciones. Pero veamos aquí vemos un poco el trazo, digamos, incipiente, todavía con caricaturas que no tenían el nivel que probablemente lograron después, como vamos a ver luego en la revista Caretas. Aquí vemos otra publicación que era Don Sofo, dirigida por el famoso Sofocleto, Luis Felipe Ángel, que también tenía un formato pequeño, pero que ya utilizaba color, ¿no? También las portadas fueron hechas por Guillermo Osorio. Probablemente aquí había una suerte, digamos, de conversación con el director, que era Luis Felipe Ángel, para hacer las portadas. No olvidemos que también en ese momento Guillermo Osorio era muy joven, entonces él estaba tratando de abrirse un espacio en la capital, ganándose un poco la vida, porque él viene a Lima de Arequipa también muy joven con la intención de estudiar medicina, pero el arte lo ganó porque dibujaba también desde muy chico y porque le interesaba la caricatura. Entonces encuentra estas publicaciones la posibilidad de hacer factible lo que él siempre quiso, ¿no? Dibujar caricaturas. Y como ven, la política era el tema que realmente le daba espacio a los caricaturistas políticos, ¿no? Veamos las siguientes. Luego aparece La Olla, que esta es una publicación dirigida por Alfonso Baella, que también marcó una época importante. Era una revista de corte político, por supuesto, de sátira política. Las portadas también las hacía Guillermo Osorio, pero como ven, ya vemos aquí un Guillermo Osorio muchísimo más cuajado. Él es probablemente quien hace las caricaturas más emblemáticas y mejor logradas de Aya de la Torre, de Bedoya Reyes y del propio Belaúnde Terry, que en esos momentos estaban en la palestra política, ¿no? Esta es una publicación, dicen que era editada por el diario El Comercio, nunca se supo, pero en realidad fue dirigida por Alfonso Baella, y aquí Osorio empieza a tener quizá mayor preponderancia en sus ideas, ¿no? Él crea además el logotipo La Olla, la dibuja el logotipo y hace estas portadas con estos fondos de color plano que era una novedad en ese momento. Veamos la siguiente, por favor. Y aquí vemos un Osorio ya muchísimo más logrado, con ideas propias, porque empieza a tener un espacio en la revista Caretas a la que llamó Ají Molido, probablemente con esa remembranza a su querida Arequipa. Le llama Ají Molido, y aquí él tiene un mayor despliegue de capacidad para interpretar lo que estaba pasando en la política. Él, por supuesto, atacaba duramente al partido aprista. Aquí vemos, por ejemplo, ahí la Torre dibujado como un cerdo, ¿no? En un balcón. El personaje que está inclinado es Beltrán Espantoso, que era en ese momento ministro de Economía del gobierno de Belaúnde, y estaba con ciertos coqueteos con el APRA, ¿no? Y como ven abajo dice, no es el amor al chancho, ¿no? Pero está imaginando comérselo, por supuesto, en ese globo que tiene pensando. Y en el otro lado tenemos los jinetes del apocalipsis, ¿no? Y ahí vemos a personajes como Odría, está allá la torre al fondo, está Pedro Beltrán al inicio, montados por supuesto en un burro, y atrás está, me parece, Rabines, Augusto Rabines. Estos personajes eran caricaturizados permanentemente por Osorio en la revista Caretas, y dicho sea de paso, eso le valió que fuera amenazado de muerte por un sector del APRA radical, ¿no? Que siempre, todas las semanas, veían que a su líder lo satirizaba. Hay que reconocer que la caricatura de Osorio era realmente irreverente y punzante, ¿no? Como ven aquí, el ataque era feroz contra el APRA. Pero curiosamente, mientras él dibujaba en la revista Caretas y donde tenía este espacio y esta libertad para expresar lo que pensaba, él tenía una caricatura diaria en el diario El Comercio.
por supuesto, había mucha amistad con la familia Miró Quesada y lo estimaba muchísimo. Y allí él era un poco más cauto, probablemente porque quería estar un poco de acuerdo con la línea política del diario El Comercio, pero en la revista Caretas él sí desplegaba toda su capacidad y toda su libertad para expresar sus puntos de vista. Veamos la siguiente. Luego aparece ya la segunda etapa de Monos y Monadas, que ha reseñado muy bien Cristabel, dirigida por Nicolás Yerovi, donde nace, por supuesto, varios dibujantes que se unen, como Juan Acevedo, como Carlín, ¿no? Que ahora sigue publicando y probablemente es uno de los caricaturistas más importantes que tenemos en el Perú. Y hacía este tipo de portadas muy coloridas, muy satíricas, con un gran dibujo. Él venía de digamos, de una formación de arquitecto, y se puede ver porque él trabajaba con rapidografías, con estilográficas. Luego ya entra al área digital, al área era digital, pero en esa época sus portadas eran muy celebradas, muy ocurrentes, eran producto también de una lluvia de ideas. Él contaba siempre que las reuniones para definir la portada de la revista Monos era un mate de risa porque todos aportaban ideas, y al final él se convierte prácticamente en el dibujante de portada, ¿no? Él hacía casi la mayoría de portadas de la revista Monos. Vamos a ver más adelante. Luego desaparece Monos en esta segunda etapa, dura muchos años, pero luego aparece El Idiota Ilustrado, ¿no? Que es esta publicación ya hecha no en papel periódico, sino también en una publicación a full color, ¿no? Que la dirigen los propios caricaturistas que salieron de Monos y Monadas y fundaron esta revista El Idiota Ilustrado. Las portadas se las seguía haciendo Carlos Tovar. Ya no solamente le ponía color en la imprenta, sino que ahora hacía las portadas en acuarela y en témpera, ¿no? Portadas que por supuesto se han convertido ya en obras de arte, ¿no? Ojalá que las siga conservando Carlos, pero hizo varias de estas publicaciones en El Idiota. No duró mucho esta revista, pero sí continuó con esa labor que tenían los caricaturistas de Monos de satirizar el momento político. Veamos otras. Luego aparece la revista Así, que tenía un suplemento un suplemento humorístico que se llamó No, el suplemento No. Lo dirigía Juan Acevedo. Y Juan empieza a llamar también a algunos amigos. Yo participé en algunas de estas publicaciones con algunas caricaturas mías, pero las portadas en este caso las hacía Alonso Núñez, un gran caricaturista arequipeño también, que dedicó con un gran manejo, por supuesto, estético, un gran manejo de la figura humana y de la caricatura misma, sobre todo por los gestos que él lograba. Hizo portadas notables en este suplemento de la revista No, que tenía formato revista. Esta es una de las publicaciones de las portadas más celebradas y que además molestó muchísimo también a Alan García, porque en ese momento hace referencia a una novela que tuvo muchísimo rating en la televisión. Creo que era El pecado de Oyuki, y todo el mundo hablaba de esta telenovela, y Alonso hace referencia, usa, digamos, el elemento que en ese momento estaba de moda, como personaje así de japonés, y lo pone a Alan García, ¿no? Y dice en el globo, si con esto no recupero mi popularidad, estoy frito. Como ven, hace relación al rating que tenía en la telenovela El pecado de Oyuki, y él se pone este peinado japonés un poco para recuperar su popularidad, que estaba venida menos. Veamos otra. Luego aparece ya El Otorongo en en el periódico Perú 21, que inicialmente también la empezó dirigiendo Juan Acevedo, reunió a varios caricaturistas que también de las nuevas jornadas, siempre con esa tendencia a satirizar el momento político. Ahí nace Mechaín, que es un caricaturista notable, que ahora está haciendo también las portadas del Otorongo, que renunció justamente cuando esta publicación empezó a tener, en la época de la campaña, en la última campaña, a tener cierta preferencia por la candidata Keiko Fujimori, y Mechaín renunció a la publicación, pero ha vuelto y está haciendo nuevamente las portadas. Veamos otra. Este es un trabajo de Alonso Núñez, publicado en el diario El Comercio. Esto se llamó La Chancha de Troya, se llamó esta caricatura. Como ven, es Keiko Fujimori, está su padre asomándose por la ventanita que está detrás, y abajo fíjense el electorado, ¿no? O sea, esta imagen tan poderosa de la candidata, cuyo padre está detrás siempre,
como ven, no es un caballo de Troya, es la chancha de Troya, como le llamó Alonso, con estas ruedas del tractor, del famoso tractor de su padre, y la enormidad, ¿no?, frente al electorado tan pequeño que está a punto de ser aplastado. Como ven, hay un mensaje muy poderoso de Alonso, pero con una crítica feroz a los personajes políticos del momento. Veamos otra. Bueno, esta es la caricatura mía que también se publicó en el diario La República, que también obedece a la campaña anterior de Keiko Fujimori, donde ella negaba que su padre estuviera detrás, pero sin embargo era un fantasma que siempre ella proyectaba, ¿no? Veamos otra. Bueno, Eduardo es otro de los grandes caricaturistas que tenemos en el Perú, siempre dedicado a la caricatura política. Él hacía las portadas de la revista X hace muchísimos años cuando él empezó, siempre con un estilo bastante, digamos, clásico, pero donde siempre él recomendaba, dicho sea de paso, siempre él reconocía de que no era un gran dibujante, sin embargo a mí me parece que tiene un estilo muy marcado y a mí me gusta su trabajo, pero él hace sátira sobre todo en los textos. Él es muy bueno haciendo textos satíricos, y casi todas sus caricaturas se basan y se apoyan en los diálogos, en lo que dicen los personajes, básicamente, más allá de lo que pueda decir la caricatura misma, el dibujo mismo, sino va más allá con eso, con esta, digamos, capacidad que tiene Eduardo para satirizar el momento con sus diálogos tan bien construidos y tan bien logrados. Vamos a otra. Y Mario Molina, que es otro caricaturista que también trabajó muchos años en Caretas, no haciendo precisamente caricatura política, sino haciendo ilustración, básicamente, pero luego deriva en la caricatura política en el diario Gestión y también en el diario de la República, con un estilo también clásico, muy al estilo norteamericano, que es un poco lo que le gustaba a él, pero también con un cierto nivel de dosis política que le ponía a sus caricaturas. Vamos a otra, para ir ya terminando. Bueno, aquí ya tenemos las caricaturas de Carrillo en la República, que ya, como saben, muchas de ellas han sido motivo de denuncias, de protestas, de incomodos, que es precisamente lo que hace Carlos, ¿no? Incomodar a la clase política con sus caricaturas muy mordaces, muy satíricas, pero que han sido, digamos, manejadas de una manera muy profesional, con una gran capacidad y con una gran inteligencia, ¿no? Carlos, a pesar de él ser un marxista, porque él se declara un dibujante de izquierdas, él no tiene miramientos para criticar incluso a la propia izquierda cuando hace mal. Y creo que esa es la labor del caricaturista, ¿no? El caricaturista no está necesariamente hipotecado a una creencia política, a una posición política. El caricaturista es un francotirador, es alguien que critica a los políticos constantemente, porque esa es su labor. Veamos otra. Y bueno, finalmente está Alfredo, que como saben, él publicó muchos años en Expreso, después en Correo, luego volvió a Expreso. Él tiene también una posición política bastante cuestionable, hecho sea paso, porque en un momento incluso descubrieron que él cobraba un sueldo pagado por el Estado, y cuando uno revisa sus caricaturas eran siempre a favor de Alan García, porque era muy amigo de Alan García, dicen incluso que era su asesor en algún momento, pero él, digamos que a diferencia de los otros caricaturistas que tienen una posición muy definida, él está, digamos, como va la situación, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante. Vamos a otra. Quiero terminar finalmente esta breve exposición con una mirada, digamos, a vuelo de pájaro de las publicaciones políticas que habían en el Perú, pero que eran fundamentalmente marcadas por el humor político, ¿no? Por la caricatura política. Por eso es que siempre hemos sostenido, quienes hemos estado haciendo publicaciones e investigaciones sobre la caricatura en el Perú, que siempre ha estado vinculada a la coyuntura política. Y creo que eso nos da un valor y nos da una visión distinta de cómo se trató el humor y la caricatura en América Latina. En el Perú siempre estuvo vinculada a la política. Y quiero cerrar con esta frase de Bernardo Barros que dice: las pupilas del caricaturista poseen el secreto de la refracción de la vida. Profunda reflexión de Bernardo Barros que creo que quiero dejarles al final de esta exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias a Omar por este muy detallado panorama de la historia de la caricatura en el Perú, que efectivamente ha tenido siempre un tinte político, ¿no? Que quizás es algo que nos diferencia de otros países, ¿no? Ahí quizás sería bueno que ya más adelante por ahí podamos comentar algo de eso, ¿no? Si es que es algo que nos distingue de otros países de la región donde de repente la caricatura por ahí ha tenido otros matices, pero acá sí efectivamente siempre está muy vinculada en general a la política, a las figuras políticas y a los diferentes hechos que siempre han acontecido. Vamos a continuar presentando a nuestro tercer expositor, Raúl Silva, quien es bachiller en Humanidades, con mención en Historia y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él publicó una tesis titulada El trazo mordaz, libre y comprometido, los humoristas gráficos Alfredo Marcos y Juan Acevedo, y su posición política de izquierda en la década del 80. Está actualmente ya presentando su tesis de maestría, que va a ser sobre de la persecución a la escena legal, el Partido Aprista peruano durante la Primavera Democrática, ¿cierto? Del gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Ha sido docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad Católica, dictando cursos de investigación académica de historia del Perú del siglo XX. Y sus áreas de interés están vinculadas, evidentemente, a la historia política y cultural de este siglo. Así que le cedemos la palabra a Raúl. Adelante. Ok, Emilio, muchas gracias. Gracias al Instituto por la invitación. Bien, lo que yo voy a hacer es comentar específicamente las representaciones políticas que hacen dos historietistas, Alfredo Marcos y Juan Acevedo, ante lo que fue la opción neoliberal en ese momento, la primera opción neoliberal que se presentó tal como de esa manera en 1990, que fue la candidatura de Mario Vargas Llosa. Imágenes. Bien, entonces, Alfredo Marcos y Juan Acevedo, tal vez los dos historietistas más importantes que tuvo el Perú en los años 80. ¿No? Alfredo Marcos con una enorme producción en el diario La República, en el diario de línea centroizquierdista, y Juan Acevedo en distintas publicaciones. Estamos hablando en realidad de dos propuestas de humor gráfico que yo considero que en los años 80 y en los años 70, esto lo digo por Alfredo Marcos, eran claramente de izquierda. ¿Sí? Que haya cambiado su línea política, que se haya acercado tal vez más a la derecha décadas después, bueno, sí, es posible. Pero sus personajes, el personaje de Alfredo Marcos, tal vez uno de los más queridos, los Calatos, que eran los protagonistas de su tira El País de las Maravillas, así como el personaje El Cuy, eran dos elementos muy importantes de la cultura izquierdista peruana en los años 80. Así que, digamos que estamos ante dos expresiones humorísticas gráficas de la izquierda de esos años. Ahora, aterrizando al momento político que yo quiero presentar, estamos hablando de la segunda vuelta electoral de 1990, ¿no? Y para esto hay que tener en consideración que estamos hablando de un momento inusual en la historia peruana. Fue la primera segunda vuelta que se celebró en el Perú y tuvo como protagonista a dos candidatos, ¿no? Mario Vargas Llosa, candidato del Frente Democrático, una coalición de fuerzas de la derecha, el Movimiento Libertad, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, y del otro lado Alberto Fujimori, prácticamente un desconocido, Alberto Fujimori, que recién comenzó a figurar en las encuestas 3 semanas antes de las elecciones del 8 de abril de 1990. Entonces, eso explica en parte también por qué tanto Alfredo como Juan, por qué en las historietas de Alfredo y de Juan prácticamente Fujimori no aparece. En las de Alfredo no está, salvo una que otra, salvo que en una u otra tira, mientras que Juan sí lo representa un poco más, pero
es un personaje desconocido, incluso para los humoristas gráficos. En ese sentido, básicamente, el personaje que protagoniza las historietas de dos ¿no? Hay que tomar en consideración también que estamos hablando de un momento político donde estamos ante una situación muy crítica en el país, en 1990, con la inflación tremenda, la situación de la violencia política en el país, y esto sumado a la polarización electoral. Entonces, es un momento muy difícil, pero también muy oportuno para precisamente representar, precisamente para dar una lectura de la realidad política en ese momento. Y, Alfredo Marcos, ¿no? Alfredo Marcos fue el principal humorista gráfico del diario La República. ¿Cuál fue la mirada de Alfredo Marcos de estas elecciones, de esta segunda vuelta, ¿no? En diferentes entrevistas, Alfredo ha señalado que ejerce su oficio de caricaturista con la misma pasión de un periodista, que busca siempre la objetividad, es decir, como un observador que vive al tanto de su país y del mundo. Al ser un hombre de barrio, dice Alfredo, cuenta con una capacidad de observación más intuitiva que científica. A esta capacidad le suma lecturas, lo que ve en la televisión y lo que conversa con la gente, ¿no? Para así tener una interpretación más completa de la realidad. En este sentido, para Alfredo, el caricaturista político no distorsiona la realidad, sino que se aproxima a ella acentuando sus rasgos típicos, lo que le permite ver más allá de lo aparente, ¿no? En el caso de los políticos, dice, la atenta observación permite conocer los distintos lenguajes que utilizan, ya que no solo se comunican con las palabras, y cuando lo hacen, unas veces dicen lo que no quieren decir, y a veces no dicen lo que quieren decir. E incluso, según Alfredo, sus silencios pueden resultar más elocuentes. Finalmente, a esta capacidad de observación, Alfredo suma la de la síntesis visual, lo cual, junto con el humor, produce un mensaje de fácil comprensión, de efecto inmediato y duradero en la memoria de los lectores. En otras palabras, Alfredo está pensando en el impacto que va a tener sus imágenes humorísticas, ¿no? Tiene presente este propósito cuando él dibuja. Fue en el diván de Alfredo, una de las secciones humorísticas de La República, donde Alfredo develó o desenmascaró a sus anchas a los políticos peruanos, exponiendo sus motivaciones y sentimientos secretos al ser interpelado por el protagonista de la historieta, un sensato psicoanalista que no pocas veces quedaba tan confundido y desesperado como sus pacientes. En esta historieta, Alfredo trazó a Vargas Llosa como un sofisticado intelectual que no podía dejar de sentirse social y culturalmente ajeno a las mayorías. De pronto me veo frente a las cavernas, hace confesar Alfredo al escritor. Con mi terno italiano, mi perfume francés y una computadora japonesa en la mano, un peruano de uñas renegridas y manos callosas me palmea el hombro. Es un peruano del Perú olvidado, me digo, como convenciéndome de la bondad del gesto amable. Pero mi hombro percibe el toque torpe y grotesco. Entonces río o lloro, mis gestos se anarquizan. A esta lejanía del escritor que se confunde con un racismo soterrado, Alfredo también estableció una directa relación con los grandes poderes económicos, a través de sus conocidos personajes. Unos hombres con sombreros de copa y levita. En realidad una representación, como dice Alfredo, del tradicional derechista, que todavía no entiende que el mundo no solamente es de él, sino también de los demás. El problema de esta actitud egoísta, nos dice, es que al agigantar las distancias sociales pone en peligro la propia existencia de la sociedad. Además, se trata de una derecha plutocrática, dispuesta a interrumpir la democracia con un golpe de Estado si no triunfa el candidato que va a garantizar sus privilegios de clase, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente esa asociación que hace
Alfredo, de Vargas Llosa con estos sectores, digamos, los sectores poderosos en términos económicos y también sociales, ¿no? Rodeados de elementos militares, ¿no? Que salvaguardan sus intereses. La típica, digamos, representación de la oligarquía, ¿no? Una oligarquía que utiliza las Fuerzas Armadas, ¿no? Como sus mastines, ¿no? Como decía Velasco. Frente a ellos está un Vargas Llosa que dice tenerlo todo, ¿no? Aquí lo dice en la viñeta, ¿no? Nosotros tenemos equipos, plata, técnicos, programas, hembritas ricas, carros importados. Y desde el público le dicen, nosotros solo tenemos hambre. Ah, no, eso sí no tenemos, responde uno de estos hombres con levita. Ahora, pero un aspecto todavía más saltante del humor de Alfredo fue la representación satírica de las diferencias socioeconómicas, ¿no? De las diferencias socioeconómicas y étnicas que se suponían existían por un amplio sector de la población, ¿no? Y que relacionaban con las dos candidaturas. Había la candidatura de Vargas Llosa, que era asociada con los sectores blancos, empoderados en términos económicos y sociales, y digamos la candidatura de Alberto Fujimori asociada con el pueblo, ¿no? Como decía entonces, en un artículo publicado en la revista Careca, Fernando Rospigliosi decía, la candidatura de Vargas Llosa olía a pituco. Precisamente, en un ensayo interpretativo sobre las elecciones, Carlos Iván de Gregori describió al pituco a partir de la convergencia de tres elementos. Era étnicamente blanco, entre comillas, tenía gusto por lo transnacional y un estatus clasista dominante debido a su riqueza material. Por su parte, Alfredo ya había plasmado esta caracterización en una historieta de humor social, Las viejas pitucas, donde enfatizó estas distancias sociales y étnicas. Alfredo hizo de ellas, de las viejas pitucas, seguidoras incondicionales de Vargas Llosa, pues estas representaban, en las palabras del historietista, un segmento de la población, pequeño pero importante y con mucho poder. Para Alfredo, las viejas pitucas eran la metáfora gráfica de los rezagos de una oligarquía retrógrada que se resistía a desaparecer, siendo su característica más resaltante su racismo. Como me dijo, es un poco el colofón lo que va quedando de lo más reaccionario, derechista, conservador y racista que hay en las capas sociales peruanas. Fin de la cita. Con sus narices respingadas, peinados exóticos, joyas, engalanados vestidos, o desnudez desfachatada, las viejas pitucas representaban una clase social sofisticada, que vivía ajena a la miseria de las mayorías. Tal caricaturización recogía, sin duda, la contradicción que advertía, entre otros, el consultor publicitario de la campaña fredemista, Mark Maloch, cuando vio a las integrantes de la organización libertaria Acción Solidaria, cuando veía a estas integrantes de Acción Solidaria ir a las barriadas, a menudo engalanadas con creaciones de París y Milán, lo que reafirmaba fatalmente, según el consultor, la idea de que Vargas Llosa era el candidato de la gente rica. En el marco de las mentalidades, en un marco general de las mentalidades, las viñetas que hizo Alfredo se podrían enmarcar en la visión de una sociedad peruana fragmentada en términos socioeconómicos y étnicos, donde una minúscula élite blanca o blanqueada desprecia a los peruanos de origen indio o negro. Tal interpretación, que se difundió desde el Estado durante el velasquismo, se corresponde con lo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliar denominaron idea crítica, un discurso interpretativo de la realidad peruana que desde una perspectiva ética, igualitaria y democrática brinda una interpretación simple pero contundente, según la cual una decadente clase dominante en alianza con el imperialismo saquea las riquezas nacionales y oprime con gusto al pueblo peruano. En el ambiente sumamente polarizado de la segunda vuelta de 1990, que tenía como trasfondo la hiperinflación y la violencia política, esta visión del país cobró mayor fuerza.
Las viñetas de Alfredo son también una expresión de esta representación dicotómica de la realidad peruana, ¿no? Y aquí solamente apuntar que la formación política y gráfica de Alfredo, en efecto, se hizo en el diario Expreso. Cuando Expreso era un diario particular, ¿no? Cuando empezó siendo un diario más ubicado al centro, y que después se convirtió en el más decidido defensor del régimen velasquista. Alfredo se forma políticamente en ese ambiente, cuando Expreso es el principal medio periodístico que defiende al régimen de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Bien, ahora, con respecto a la mirada de Juan Acevedo de la segunda vuelta, ¿no? Bueno, esa es otra viñeta de Alfredo. Es interesante aquí esta idea de una vieja pituca, ¿no? Que es incapaz de, a pesar de todo el poder que tiene, de imponer su voluntad política electoral, ¿no? Sobre su empleada doméstica, ¿no? Y el juego de palabras, ¿no? Que dejan en claro que la empleada doméstica ha votado por Fujimori, ¿no? Precisamente porque se siente identificado con Fujimori. Bien, con respecto a la mirada de Juan Acevedo, de la segunda vuelta, hay que decir que esta mirada se hizo sobre todo desde una historieta, Love History, que reapareció en 1990, reapareció por segunda vez, y había reaparecido en 1987 en el segmento humorístico No, de la revista Sí. Originalmente Love History aparece en 1980, ¿no? Esta historieta que se caracteriza por el uso de estas sombras chinescas, donde lo que hace Juan es parodiar las relaciones políticas, las relaciones entre políticos, fuerzas políticas, como si se tratara de historias románticas, ¿no? De ahí el título de la historieta. El 26 de febrero de 1990, Ricardo Uceda, director del semanario Sí, en ese momento, anunció la reaparición de Love History, ¿no? Pero además de esto, este ejemplar del 26 de febrero de 1990 tenía otra novedad, que era la inclusión del nombre de Juan en la lista de columnistas en la primera página, ¿no? Se trató de una decisión inconsulta, pero significativa, pues como el mismo Juan señaló en una entrevista, con este gesto se colocaba a Love History como una columna de opinión tan igual a la de una de análisis político o literario, ¿no? Pero además de esto, ¿no? También la inclusión de Juan en la lista de columnistas resultaba ser significativo, porque era como una primera señal, y eso también lo dice Juan, de reconocimiento, ¿no? De la caricatura, del humor gráfico, por su valor equivalente al de otro analista que no fuera gráfico, ¿no? O sea, la caricatura, en todo caso, aquí ya se la reconoce como una columna donde se opina de la realidad política, ya no cumple un rol accesorio, ¿no? Sino que es un reconocimiento, en todo caso, tácito, de esta función que cumple el humor gráfico como la representación de la escena política. Ya no tiene un rol accesorio. Bueno, ya había dejado de tenerlo hace mucho tiempo. Ahora, de este modo, bueno, Juan volvió a retratar cada semana a los protagonistas de la política local en su Love History, aunque en este caso en la particular atmósfera de una campaña electoral, donde en palabras del historietista, muy pronto todo se polariza y las pasiones se exacerban, ¿no? O sea, en un escenario particular de elecciones donde, digamos, las pasiones se encienden, donde, digamos, todo es muy sensible, porque, y más aún en este escenario de segunda vuelta, ¿no? La primera en la historia peruana. ¿Cuál es digamos, lo particular para un historietista de estos escenarios electorales, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Juan? Dice,
En estos escenarios electorales la caricatura se hace más fácil, ¿no? Ya que todos los políticos se exponen más. En cambio, cuando no es periodo electoral, dice Juan, algunos la barajan o disfrutan del poder de manera encubierta. Y es que habitualmente los políticos no se muestran necesariamente tal como son. Por el contrario, usualmente, dice Juan, la verdad política termina muy distorsionada, intencionalmente o involuntariamente. La singularidad de una historia, de una historieta, perdón, como Love Story, que parodia las relaciones y la alianza política eh, como si se tratara, ¿no?, de una novela por entregas, resultó precisa para ridiculizar al Fredemo como una frágil coalición. Después de todo, como dice Juan, los intereses están presentes siempre en todas las relaciones humanas, aún entre los enamorados. Y más pues si se trata de un grupo que ejerce el poder y de otros que solo son los dirigidos, ¿no? No sorprende pues que el Fredemo fuera representado como un triángulo amoroso, específicamente como la intromisión de un inexpresivo e inexperto señorito Mario Vargas Llosa, que Fernando, el expresidente de la UNDE y líder de Acción Popular, ha metido en la cama que comparte con Luisa, ¿no?, Luis Bedoya Reyes, a pesar de los reclamos de esta última. La presencia del escritor parece trastornar el maridaje de dos antiguos socios, ¿no? Esta imagen que podemos ver es una de las primeras donde se aprecia, ¿no?, cuando apareció por primera vez la historia ya en los años 80, y Monos y Monadas, ahí en el año 80. Y aquí se aprecia, ¿no?, al presidente, en ese momento presidente de la República, recién electo Fernando Belaúnde, y a su lado a este personaje pequeño, forma femenina, que en realidad es Luis Bedoya Reyes, ¿no? Entonces, este rol de, como dice Juan también más adelante, de subsidiario de un partido pequeño, ¿no? Un partido pequeño que se termina aliando de manera muy conveniente con el partido grande que ganó las elecciones en el año 80, que es Acción Popular, ¿no? Dice Juan, la caricaturización de Bedoya como una señora retaca y guachafa fue ideada para sacar pica y representar la funcionalidad política de un pequeño partido limeño derechista como el PPC, con cuadros bien preparados, pero sin un vínculo orgánico con el pueblo. Y es por eso que no pueden ganar elecciones, dice Juan, porque no tienen dimensión nacional. En 1980, durante la alianza del PPC con el gobernante Acción Popular, Luisa era la Lorcha, la amiga del aristocrático de Fernando en Love History, ¿no? Luisa era quien lavaba, cocinaba, barría y planchaba en Palacio de Gobierno. Para Juan, Bedoya era sin duda un personaje con atributos, pero yo lo veía, dice Juan, por un lado con mucho apetito de poder, ambicioso, pícaro, criollazo. Digamos, yo sentía que estábamos en filas contrarias. Él representaba a los empresarios, yo estaba intentando representar el movimiento popular. Entonces, por fregarlo, ¿dónde le va a doler?, me pregunté. ¿Dónde lo voy a fastidiar? Lo hice como mujer, porque además la relación con Belaúnde era de subsidiario. Fernando, el expresidente Fernando Belaúnde, también volvería cuando Love History reapareció en el suplemento No en 1987, en este caso como un experimentado político que, por ejemplo, se mostraba imperturbable ante el anuncio de la estatización de la banca, ¿no?, que hizo García. Paciente y calculador, sabía bien que la verdadera lucha se daría en los medios y en el Parlamento. Meses después se convertiría en el tío Fernando, mentor del inexperto señorito Mario, ¿no?, Vargas Llosa. Pero Fernando es también el símbolo de un partido derechista decadente, Acción Popular, que solo resucitó gracias a su sobrino Mario, al que pretendía manipular o incluso reemplazar cuando hubiera la parcialidad. Aquí tenemos el Love History que hizo Juan cuando terminó la primera vuelta, ¿no? Y aquí se puede ver
a Fernando Belaúnde, ¿no? Al tío Fernando y a Luisa, que se sujetan con fuerza a Vargas Llosa, ¿no? Atrás están los otros competidores, están los otros candidatos, Alba Castro, Henry Piz, Alfonso Barrantes. Y en esta leyenda, muy chiquita, se dice, ¿no? En su ascensión a la cima del poder, nuestros héroes enfrentan una inusitada borrasca, semejante a un tifón oriental, ¿no? O sea, una alusión clara a Alberto Fujimori, ¿no? Bien. Para Juan, la presencia de la ramplona Luisa y del aristocrático Fernando, al lado del señorito Mario, dejaba dudas sobre la naturaleza moderna y libertaria del proyecto fredenista. Por el contrario, los gestos racistas de algunas figuras del Fredemo y el respaldo de la Iglesia Católica al escritor, aspectos que fueron recogidos en Love History, parecía no dejar dudas de que se trataba de una derecha tradicional que se revestía solamente, por un momento, de neoliberalismo, ¿no? En realidad, para Juan, la oleada neoliberal que recorría el mundo desde fines de la década de 1980 solo encubría los intereses de siempre de una derecha imperialista y represiva. En una entrega de Love History de septiembre de 1987, trazó esta exaltación, ¿no?, de la libertad como fruto de las maquinaciones de una secta oscurantista, adoradora de Mun, diosa de las tinieblas, a quien sus encapuchados prosélitos, los pesos pesados, Ronald Reagan, Julio César Turbay, presidente colombiano en los años 70, Francisco Morales Bermúdez y el escritor Vargas Llosa, piden inspiración en esta noche de la historia americana. Pero la propuesta de llevar a cabo una revolución libertaria en un país de extremas desigualdades como el Perú resultaba ingenua para Juan. En 4 viñetas, publicadas en agosto de 1989, con el logotipo del Movimiento Libertad, Juan caricaturizó al escritor como un reportero que interroga a peruanos empobrecidos, indagando desde la lógica de la libertad de mercado, ¿por qué no elegían tomar un desayuno en el Sheraton, movilizarse en un auto Mercedes-Benz, realizar gimnasia aeróbica o vivir en una casa de la planicie o las casuarinas? La elaborada respuesta que reciben de los interpelados le añade una ironía mordaz a un diálogo con preguntas ya de por sí absurdas. Por último, hay que señalar que las viñetas de Love History parten de la concepción del humor de Juan, según la cual el humor resulta contestatario al poder, en tanto que pone en cuestión los discursos oficiales. Como dice Juan, toda verdad oficial es usualmente una mentira, ya que se instaura por intereses determinados para poder preservar determinadas cosas de la realidad, ¿no? Es por esta razón que el humor se asocia usualmente con la izquierda, porque subvierte nuestro entendimiento, dice Juan, de la realidad. Love History no solo contradijo lo que ante la opinión pública se presentaba como una alianza armoniosa de fuerzas políticas, sino, sobre todo, la esencia moderna y democrática de estas organizaciones derechistas. ¿Sí? Gracias. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Raúl, por estas ideas, ¿no?, que nos ha presentado en torno a dos casos concretos de caricaturas, ¿no?, asociadas en ese caso a una coyuntura muy particular que fue la de las, ¿no?, elecciones de 1990, ¿no?, una coyuntura pues que muchos recordamos, ¿no?, en cuanto a la propaganda, no solamente a través de los medios escritos, ¿no?, sino también a través de la televisión, ¿no?, que fue realmente bastante excesiva en algún caso. Vamos a empezar con algunas preguntas que se han formulado, ¿no?, a nuestros expositores,
Y empezaremos con, bueno, una pregunta dirigida a Cristabel Rocarrey sobre si hubo alguna presencia femenina, si hubo algunas mujeres que fueron, que aparecieron en alguno de los números de Monos y Monadas en este periodo, ¿no? de el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Entonces, no sé si hubo algún caso, ¿no? donde aparecieran ¿no? personajes femeninos ligados al gobierno de repente, o algunos otros sectores también políticos de la época. Hubo una caricaturista mujer que participó en Monos y Monadas, es la única que yo he identificado, que se llama Marisa Godínez, hizo varias caricaturas en ese momento. En general yo creo que Monos y Monadas era igual una revista conformada por un equipo más bien masculino, y en algunos casos me ha parecido también que la revista estaba dirigida a un público masculino también, puesto que tenían esta sección al final de la revista en el cual se publicaban estas fotografías de mujeres desnudas para atraer al público masculino. Tengo aquí dos ejemplos justamente de caricaturas de Marisa Godínez. Esta de aquí, que presenté al final de mi presentación, y esta otra también que es firmada por ella. Pero en general el mundo de la caricatura es un mundo bastante masculino, esa es la verdad. Sí. Y otra pregunta es, Monos y Monadas dejó de salir en el año 80, Sí. justo ya en el momento en que se daba la transición a la democracia, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? O sea, ¿fue todavía durante el gobierno de Morales Bermúdez o ya ocurrió cuando Fernando Belaúnde había asumido el gobierno? No, siguieron unos años después del gobierno de Belaúnde, y después el equipo se desintegró y Nicolás Yerovi retomó la revista en el año 2000, pero ya de manera virtual. Ok, claro, ya un poco ya de conocer los nuevos tiempos, ¿no? A las nuevas tecnologías. Y de hecho el mundo de la Muy, caricatura ha cambiado mucho en ese sentido, porque bueno, el mundo de la prensa también ha cambiado, ¿no? Entonces ya no hay tanto papel, sino ahora todo se maneja a través del internet y de las redes sociales. así es, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Cristabel. No, por, en fin, un poco sobre algunas inquietudes que tenían algunas personas del público. A ver, vamos a pasar a algunas preguntas que también han formulado a Omar Ceballos. Hay dos en concreto que un poco nos han comentado. La primera es sobre si las caricaturas son completamente originales o tienen algún referente iconográfico. Y la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de la censura, ¿no? Es decir, se ha comentado, ¿no? Muchos casos, evidentemente, de artistas, dibujantes que obviamente sufrieron represalias por publicar algunas de estos dibujos. Entonces, una pregunta va en ese sentido: ¿cómo se manejó la censura? Y evidentemente sí, hay casos, conocemos casos obviamente de periodistas, ¿no? que fueron, ¿no? encerrados, en fin, en prisiones, cárceles, en muchas épocas, la época de Leguía, de Odría, en fin, Velasco. ¿Pasó algo similar con los dibujantes, caricaturistas también? Sí, sí. Antes solo quisiera reforzar un poco lo que comentó Cristabel. En efecto, la caricatura política y la caricatura en general ha estado siempre vinculando al mundo masculino, pero no por falta de capacidad de las mujeres, sino por el machismo, ¿no? Casi siempre las mujeres eran relegadas a la ilustración simplemente, o a otro tipo de manualidades, o digamos, oficios, pero les cerraban mucho las puertas a las mujeres en el sentido de que mucho había ese pensamiento de que las mujeres no tenían sentido del humor. Es un tema del cual se ha estado estudiando y trabajando muchísimo, incluso en el Instituto Quevedo de las Artes del Humor en la Universidad de Alcalá de Henares, de la cual formo parte del comité directivo, y hemos hablado muchísimo sobre este tema, pero yo quiero incidir en eso, en realidad en que si no ha habido esas posibilidades ha sido por el machismo,
¿no? Sobre la referencia iconográfica, sí, en efecto, hay muchísima referencia iconográfica en la caricatura en general, ¿no? Pero también hay de lo otro, hay también creación pura, ¿no? Hay creación de los caricaturistas que representan una coyuntura, una escena, un personaje en situaciones absolutamente creativas y distintas a las referencias de las cuales podrían haber tenido. Es cierto que hay lugares comunes también en la caricatura, ¿no? Hay muchas referencias que también ya se están dejando de lado por el tema de cómo se ha ido cambiando, cómo ha ido cambiando el enfoque del humor. El hecho de dibujar, digamos, a algunos políticos como mujeres es un tema del cual ya se está cuestionando muchísimo. Casi siempre las dibujan como prostitutas, y eso ha hecho, por ejemplo, en muchos casos portadas de monos y monadas. Pero ya se ha ido cuestionando un poco el enfoque del humor desde esa perspectiva, ¿no? Como eso hay muchísimas referencias, pero hay, así como se apela a algunas referencias iconográficas, también se apela a la creatividad de los caricaturistas y a la capacidad para poder interpretar una circunstancia determinada con elementos distintos, ¿no? Que apelan, que tienen que ver un poco más bien con el enfoque que puedan darle a su trabajo. Sobre la censura, sí ha habido muchos casos de censura de distinto tipo. Yo voy a contar un par de las cuales yo he sido testigo. Pero antes de eso quisiera decir que en efecto, por ejemplo, Carlín, si bien no ha sufrido una censura directa, sí hubo algunos intentos de censurarlo, ¿no? Incluso lo han enjuiciado un par de veces, ha ido a la corte en algún momento, han habido cartas y protestas por algunas de sus caricaturas que han incomodado a algunos políticos. Pero él creo que ha sabido defender sus ideas y defender su espacio y su caricatura de una manera correcta. En mi caso sí, yo cuando recién empecé en el mundo de la caricatura política en Arequipa, yo con un grupo de amigos hicimos una exposición de caricaturas que se llamó Tres en Contra, que tuvo muchísimo éxito porque era la primera vez que se llevaba la caricatura a una sala de exposiciones. Y 3 meses después hicimos una segunda que se llamó Tres en Contra a la Mala, éramos 3 caricaturistas, y esa solo duró una noche, que se inauguró, que hubo muchísima gente, porque al día siguiente Seguridad del Estado, por orden de Pedro Richter Prada, que fue el ministro del Interior, en ese momento era Morales Bermúdez el presidente, ordenó que requisaran todas las caricaturas, abrieron la galería a las 10 de la mañana, apresaron a 2 de los compañeros, a mí me persiguieron finalmente, pero esto generó una protesta ciudadana porque abogados digamos, se prestaron para defendernos gratuitamente, los medios de comunicación protestaron en distintos espacios, la Escuela de Bellas Artes fue tomada por los alumnos de Bellas Artes para evitar que nos apresen. Por suerte, bueno, tuve que entregarme a las autoridades, pasé la noche en Seguridad del Estado junto con mis compañeros, tenían todas las caricaturas en una mesa y a mí, por ejemplo, una caricatura que yo le había hecho a Pedro Richter Prada, uno de los policías me dijo, este es el ministro, me dijo. Y yo le dije, no, no es el ministro. Pero está igualito, me dijo. Entonces yo dije, sí, pero no es. Le dije, yo estaba muy asustado, tenía 17 años, estaba empezando en la caricatura política, pero eso a mí me dio una perspectiva distinta, ¿no? Y ya muchos más años más tarde, en el diario Correo, cuando el director era Aldo Mariátegui, sufrí un tipo de censura, también por eso dejé de hacer la caricatura política, porque fue una censura extraña, es decir, yo hacía la caricatura, yo era editor además del periódico, pero hacía la caricatura política diaria, y un día me encontré con él en el pasillo y me dijo que tenía una idea para darme, ¿no? Cuando un director ya te dice, tengo una idea para ti, ya es porque las cosas no están bien, porque él no es un caricaturista, él es el director del periódico y no puede darte ideas, o sea, es decir, quería satirizar, creo, a López Flores o algo así, pero con una idea que no tenía humor, no tenía sentido. Por supuesto, yo no hice la caricatura y él en venganza no publicó la caricatura al día siguiente. Entonces, cuando fui a averiguar con el editor que estaba encargado de eso, le digo, ¿y qué pasó con la caricatura? ¿No la publicaron? Sí, nos olvidamos, disculpa, no sé qué, un argumento un poco tonto. Pasó una semana y me volví a encontrar con él y me dijo, oye, ¿no hiciste la caricatura? Le dije, bueno, tu idea no era buena. Le dije, no, además yo no acepto, digamos, ideas. Le digo, tengo mis propias ideas. No, te voy a dar otra. Me dio otra idea y yo, por supuesto, tampoco la hice y al día siguiente tampoco salió la caricatura. Entonces, tuve que hablar con él y dije, oye, ¿qué está pasando? No, o sea, no quieres publicar la caricatura, si no te gusta, si no te interesa, dímelo, pero no hagas eso. Entonces me dijo, bueno, si quieres ya no la publiques, me dijo. Entonces le dije, perfecto, no la publico. Y entonces dejé de publicar
en el diario Correo. Pero eso es una suerte de censura también, ¿no es cierto? Estamos sujetos de alguna manera a ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante después las anécdotas que nos cuenta aquí Omar sobre efectivamente también este tipo pues, de censura que también los artistas no sufren a veces en diferentes momentos. Y yo tenía también una pregunta un poco a raíz de lo que mencionaba sobre que la caricatura en nuestro país siempre está vinculada a la política. Y quisiera un poco saber si, o sea, esto es algo, diríamos, propio de nuestro país. ¿En otros países es similar o quizás somos una excepción en ese sentido? Probablemente lo seamos. Cuando yo he hecho una investigación más bien somera, ¿no?, sobre las publicaciones y las referencias que hemos tenido en Chile o Argentina o México, por ejemplo, que tienen una larga trayectoria de grandes caricaturistas, han hecho humor y han hecho caricatura en diferentes ámbitos. También en el Perú no. Es cierto que han habido algunas publicaciones, pero muy contadas en realidad, como por ejemplo la revista Avanzada, que era más bien una publicación religiosa, pero que era de corte educativo y divertido, ¿no? Habían algunos personajes que calaron en algún momento, y unas tiras, digamos, que no tienen que ver con la política, como, con personajes como Manyute, que se publican en el diario Extra, o Chepar, ¿no?, que era un astronauta, en fin, eran personajes que no tenían nada que ver con la política, pero que si bien tuvieron un éxito en un determinado, no fueron relevantes en realidad. La mayoría de caricaturas y caricaturistas se han dedicado a la política por un poco por lo que les fui contando, ¿no? Cómo las publicaciones eran utilizadas por políticos para atacar a sus adversarios, a sus oponentes políticos. Entonces utilizaban la caricatura como un arma. Creo que de ahí queda como una tradición y queda como, digamos, como parte de un hábito, que la caricatura juegue un papel preponderante en la política, y creo que nos fuimos quedando con eso. Sí, sí, creo que sí, en nuestro país un poco eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo recuerdo haber revisado también, cuando investigaba por los años 30, Cascabel, ¿no?, un semanario que también habían caricaturas y también, ¿no?, vinculadas a políticos, ¿no?, ciertamente. Así que sí, yo creo que eso es lo que siempre nos está muy presente, ¿no?, en nuestra realidad periodística también aquí. Muy bien, muchas gracias, Omar. Vamos a pasar a las preguntas ya para Raúl Silva, que bueno, nos habló bastante sobre la coyuntura concreta de las elecciones de 1990. Y allí, bueno, sobre todo un poco, diríamos, es interesante ver que hubo evidentemente, buena parte de las caricaturas que nos mostró Raúl se referían a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y por eso surge la pregunta si hubo también algún tipo de representación sobre Alberto Fujimori, que evidentemente era muy poco conocido, es cierto, en el mundo de la política, pero hubo algunas, quizá en algún momento, hubo algunas caricaturas, representaciones que se empezaron a ver de Alberto Fujimori. Entonces, no sé si por ahí algo has encontrado sobre eso. Sí, en el caso de Alfredo, prácticamente no aparece, al menos en la segunda vuelta, ¿no? En una, en una tira de País de las Maravillas, rápidamente figura por ahí. Más aparece como en el caso de la República como una especie de dibujo accesorio para algunas columnas, ¿no? Pero no hay, digamos, la construcción de un personaje. Alfredo no llega a construir ese personaje. Ahora, cuando yo hablé con él sobre Fujimori, él me decía, pues Fujimori simplemente era un desconocido, ¿no? Entonces, el humor que él desarrolla más está dirigido contra el candidato, más que a favor de Fujimori, ¿no? Más contra Vargas Llosa que a favor de Fujimori. Y en el caso de Juan Acevedo, sí, ahí aparece más Fujimori, pero también aparece rápido, ¿no? En me parece, dos entregas, y donde ahí sí se advierte un poco más claro la figura de un Fujimori que aprovecha las circunstancias, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo, aprovecha las circunstancias, aprovecha los errores del rival, y que no, y que igualmente resulta ser un misterio. O sea, Juan me dice lo mismo, ¿no? Juan me dijo lo mismo, ¿no? Era un desconocido. Entonces, era, digamos, a un lado tenías a los que ya conoces.
Vargas Llosa y los partidos que lo apoyaban, ¿no? Y Fujimori es una opción desconocida. Entonces, al menos había una especie de promesa, ¿no? Fujimori podía hacer eso. Al final los dos, bueno, Alfredo fue más claro, ¿no? Nosotros nos ensartamos con Fujimori, porque él terminó saliendo del país en 1998. O sea, él en una entrevista cuenta que él tiene que dejar el Perú por amenazas. Ya retorna después, ¿no? En el caso de la revista Sí, después de algunos años cambia una línea editorial favorable a Fujimori, ¿no? Pero es un desconocido, es un desconocido, Sí. ¿no? Ujú. Ok, y finalmente la última pregunta es, bueno, tú has mencionado que estos dos personajes, o sea, estos dos artistas eran hombres de ideas de izquierda, y por eso la pregunta surge si es que en algún momento también ellos trataron de, o hicieron representaciones de figuras de la izquierda, ¿no? Hay que recordar que para el año 90 la izquierda un poco, la izquierda unida, que se había, digamos, había tenido un accionar interesante a lo largo de los años 80, en el 90 se dividen, ¿no? Y hay dos candidaturas, ¿no? La de Alfonso Barrantes y la de Henry Piz. No sé si algo sobre ello también, no sé si se pudo ver en alguno de Sí, los trabajos. sí, sí, claro, o sea, es muy gracioso. Bueno, Alfredo, él apuesta por Alfonso Barrantes, Juan Acevedo por Henry Piz. Y eso uno lo advierte por sus preferencias, ¿no? La forma como representan a los personajes en sus respectivas historietas, ¿no? En el caso de Juan es chistoso, ¿no? Porque una forma, una metáfora que él utiliza para dibujar, digamos, la debacle de estos políticos es colocarlos debajo de la tierra. Entonces, cuando aparecen los personajes, los diálogos salen debajo de la tierra, ¿no? Entonces, Barrantes está enterrado completamente, la izquierda ha quedado enterrada. A Henry P. lo pone enterrado de la cintura para abajo, ¿no? Porque ha sacado un poquito más de porcentaje que Alfonso Barrantes. Pero esa idea de una izquierda que simplemente ya no es opción política en ese momento, está muy desprestigiada. Y bueno, y digamos, cada uno apuesta por una opción de la izquierda distinta, ¿no? Tienen sus propias preferencias, y eso es algo que se olvida, ¿no? La izquierda es todo un universo con distintas posturas, con muchas pugnas entre distintos líderes. Entonces, ellos dos están dentro de ese universo, ¿no? Con sus propias preferencias. Ok, bueno, muchas gracias Raúl. Y bueno, con eso entonces ya vamos terminando este evento, agradeciéndoles a todos por su presencia, agradeciéndoles primero a nuestros expositores, a Cristabel, a Omar Ceballos, a Raúl Silva, por, bueno, por lo que nos han presentado, ¿no? Testimonios y ideas interesantes en torno a pues esta relación permanente entre la visualidad, las caricaturas y también la política, ¿no? Como decía al inicio, nuestro interés, nuestro objetivo es tratar de presentar, no, diríamos, nuevas rutas para entender la política, para entender la historia política de nuestro país, que se ha hecho sobre todo con, ¿no? fuentes pues, ¿no? documentales, escritas, pero las fuentes visuales, las imágenes, creo que ya deben irse incorporando de diversas maneras. Por eso es que en la sunía, ¿no? de este evento ¿no? colocamos una frase de un historiador francés, Philippe Ariès, que decía: las fuentes visuales son testimonios de sensibilidad y vida. Creemos que es así porque las imágenes, toda imagen cuenta una historia, es parte de un contexto, y ha estado siempre muy asociada efectivamente a la política, a la imagen que los políticos han querido presentar ante la población, resaltando diversas características, pero también evidentemente ha habido una respuesta desde la sociedad, a través de los dibujantes, caricaturistas, que más bien a veces han tratado de resaltar o exagerar otras características que a veces no son tan visibles o que se quieren esconder, pero que también todos tenemos el derecho de saber, ¿no? Y para eso, y ese trabajo ha sido muy importante. Entonces, les agradezco a los expositores,
también a todas las personas que han estado conectadas y que nos han enviado sus preguntas. Y los invitamos a seguir atentos a las actividades del Instituto Río Agüero a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, de nuestra página web. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Buenas noches con todos, muchas gracias.